Las calles de Jerusalén temblaban bajo las botas de Saulo. No por su peso, sino por el temor que su nombre inspiraba. Hombre joven, educado bajo la estricta mirada de Gamaliel, ardía en celo por la ley. Saulo no solo conocía la Escritura, vivía para defenderla, con fuego, si era necesario. En los callejones, los susurros se multiplicaban. «Cuidado, ahí viene el perseguidor de los del camino». Los del camino, así llamaban a los seguidores de ese tal Jesús, el crucificado que sus discípulos decían haber visto resucitado. Blasfemia, locura. Para Saulo, era una amenaza contra la pureza del pueblo de Dios. En el consejo del Sanedrín, sus palabras eran cuchillas. «Dame cartas, y traeré a todos esos herejes encadenados, hasta desde Damasco, si es necesario». Los ancianos, satisfechos por su fervor, sellaron los documentos. Saulo partió al amanecer, montado en un corcel oscuro, con el desierto ante él y una sola misión en su corazón: erradicar el nombre de Jesús de Nazaret de la faz de la tierra. Pero el cielo tenía otros planes. El sol caía implacable sobre la arena cuando, cerca del mediodía, algo cambió. El aire se volvió espeso. El viento cayó. Los soldados bajaron el ritmo, inquietos. Y entonces, una luz, brillante como 1000 relámpagos, lo envolvió desde lo alto. Saulo cayó al suelo, cubriéndose los ojos mientras el mundo desaparecía a su alrededor. Y del resplandor, una voz tronó, fuerte como trueno, clara como fuego. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La voz rasgó el cielo como una espada invisible. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Tendido en la arena, cegado por una luz que parecía arder en su alma más que en sus ojos, Saulo apenas podía hablar. Con voz temblorosa, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta no fue un susurro, fue una sacudida que cambió la historia. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Saulo sintió como el mundo conocido se le escapaba entre los dedos. La ley, sus convicciones, su identidad, todo se derrumbaba. Jesús, ese Jesús estaba vivo. «Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer». Los soldados, paralizados por el temor, ayudaron a su líder caído. Pero algo era diferente. Saulo no podía ver. Sus ojos estaban abiertos, pero solo veía oscuridad. Durante 3 días, caminó ciego por las calles de Damasco, sin comer ni beber, guiado por aquellos a quienes antes lideraba con autoridad. El cazador se había convertido en mendigo de respuestas, en prisionero de la gracia. Y mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Dios hablaba con un hombre diferente. En una casa sencilla de Damasco, un hombre llamado Ananías oraba en silencio. No era un predicador famoso ni un apóstol de multitudes. Era un discípulo común, pero fiel. Y Dios lo conocía por nombre. En visión, el Señor le habló. «Ananías». «Aquí estoy, Señor», respondió con reverencia. «Levántate y ve a la calle llamada Recta. Pregunta por un hombre llamado Saulo de Tarso. Él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista». Ananías se quedó helado. «Señor, Saulo, el que ha causado estragos en Jerusalén y tiene autoridad para arrestarnos aquí también». Pero el Señor respondió con una firmeza que cortó toda duda. «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante gentiles, reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre». Ananías tragó saliva, se levantó, y caminó hacia la casa de Judas, donde Saulo yacía ciego y en ayuno. Cada paso era una batalla entre el temor y la obediencia. Y cuando finalmente tocó la puerta, su corazón latía como tambor en medio de la guerra. La puerta se abrió. Allí estaba, el cazador abatido. Y Ananías, con voz temblorosa pero llena de la unción del Espíritu, extendió las manos y dijo: «Hermano Saulo. Hermano Saulo». Las palabras de Ananías fueron como aceite sobre una herida ardiente. El perseguidor, llamado hermano.
El enemigo, ahora tratado con amor. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, como escamas que caen de los ojos, la ceguera se desvaneció. Saulo abrió los ojos, pero esta vez no solo veía con la carne, sino con el alma. Un torrente de luz, de entendimiento, de fe, inundó su corazón. Se levantó de un salto y fue bautizado ese mismo día, como un hombre nuevo. Las aguas que lo cubrieron lavaron más que polvo y pecado, lavaron su pasado. El cazador había muerto. Y Pablo, el apóstol, comenzaba a vivir. Los discípulos de Damasco lo miraban con sospecha. Algunos creían que era una trampa. ¿Cómo confiar en aquel que ayer venía a encarcelarlos? Pero Pablo no esperó aprobación. El fuego en su interior no podía callarse. Se dirigió a la sinagoga y predicó. Sí, predicó. Con pasión ardiente, anunció que Jesús es el Hijo de Dios. Las miradas se cruzaron. El escándalo creció. ¿No es este el que perseguía a los creyentes? Pero él hablaba con tal poder, con tal claridad, que confundía a los sabios y conmovía a los corazones. La ciudad entera hablaba. El nombre de Saulo, ahora Pablo, se esparcía como fuego en rastrojo seco. Pero esta vez no como terror de los creyentes, sino como traidor entre los fariseos. En los rincones oscuros de la sinagoga, los líderes religiosos murmuraban con veneno. Ha cambiado. Ahora es uno de ellos. Debemos silenciarlo, antes de que cause más daño. Los mismos que antes le entregaban cartas de autoridad, ahora forjaban planes para matarlo. Pablo lo sabía. No era ingenuo. Había cambiado de bando, y eso tenía precio. La caza había comenzado, y él era la presa. Una noche, bajo las sombras de los tejados, sus hermanos en Cristo lo reunieron en silencio. Las puertas estaban vigiladas, las salidas controladas. No había escapatoria. Excepto una. Un canasto, una cuerda y una muralla alta. En lo profundo de la madrugada, lo bajaron cuidadosamente por una abertura del muro. Sin espada, sin caballo, sin estandarte, solo un corazón ardiente y una misión que aún no entendía del todo. Tocó tierra. Corrió. No por miedo, sino por obediencia. Porque entendía algo que los cazadores no sabían. No se puede detener a un hombre que ha sido llamado por Dios. Y mientras desaparecía entre la niebla, un pensamiento retumbaba en su mente. Debo ir a Jerusalén. Debo ver a los apóstoles. Jerusalén. La ciudad santa. La ciudad del recuerdo y del juicio. Pablo entró con cautela, sabiendo que para muchos creyentes aún era un nombre maldito. Los rumores de su conversión habían llegado, pero también las heridas que él había dejado. Intentó unirse a los discípulos. Golpeó puertas. Buscó rostros conocidos. Pero una a una, las puertas se cerraban. El pasado gritaba más fuerte que su presente. Es una trampa. No se puede confiar en él. ¿Y si solo está infiltrado para atraparnos? La soledad volvió a envolverlo, hasta que apareció un hombre. Bernabé. Con ojos llenos de discernimiento, vio más allá del pasado. Vio al hombre transformado. Vio el fuego de Cristo en sus palabras. Y tomó su mano. Con valentía, lo llevó ante los apóstoles. Y allí, entre Pedro y los demás, Bernabé testificó. Lo vi predicar en Damasco con poder. El Señor le habló. Este hombre, ya no es Saulo el perseguidor. Es Pablo, el proclamador. Silencio. Miradas tensas. Respiraciones contenidas. Hasta que Pedro asintió con la cabeza. Y Pablo, por fin, fue recibido como hermano. Y no tardó en encender Jerusalén con el mismo fuego que había incendiado Damasco. Pablo predicaba sin descanso. En las plazas, en las sinagogas, en los callejones donde antes cazaba creyentes, ahora sembraba verdad. Hablaba del Mesías crucificado y resucitado. Desafiaba a los eruditos. Convertía corazones. Pero no todos escuchaban con humildad. Entre los helenistas, los debates se convirtieron en ira.
Las palabras de Pablo desmontaban sus argumentos como rayos que destruyen columnas de piedra. Y cuando los hombres no pueden vencer con razón, recurren a la espada. Los rumores eran claros. Planean matarlo. Esta vez no escapará. Debemos actuar. Los hermanos, alertas, decidieron no tentar a la providencia. Reunieron a Pablo en secreto y lo escoltaron fuera de Jerusalén. Lo llevaron hasta Cesarea, y desde allí lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal, a la tierra de su niñez, a un exilio divino. Años pasaron. No hay muchos registros de esos días. Pero el cielo no estuvo en silencio. Allí, en lo oculto, Dios forjaba un instrumento indestructible. Y mientras Pablo se preparaba en las sombras, en otra ciudad llamada Antioquía, la llama del Evangelio comenzaba a arder con fuerza. Antioquía, una ciudad de comercio, culturas y credos. Pero entre sus calles bulliciosas, algo nuevo florecía. Una iglesia nacida del Espíritu, no de las tradiciones. Judíos y gentiles, ricos y esclavos, hombres y mujeres, adoraban juntos en el nombre de Jesús. Allí, entre los profetas y maestros, estaba Bernabé, lleno del gozo del Espíritu. Y mientras la obra crecía, su corazón recordó a uno que aún ardía lejos, en Tarso. «Traigan a Pablo». Fueron a buscarlo, y al llegar, lo encontraron con los mismos ojos de fuego y la misma pasión imparable. El exilio no lo había enfriado, lo había afilado. Durante un año, Pablo y Bernabé enseñaron en Antioquía, fortaleciendo a la iglesia, predicando con poder. Fue allí donde por primera vez los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Pero algo mayor se gestaba. Durante una reunión de oración, mientras ayunaban y adoraban, el Espíritu Santo habló: «Apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la que los he llamado». Corazones palpitaban. Era el inicio de una misión que cambiaría el mundo. Los hermanos impusieron manos. Oraron. Lloraron. Y los enviaron. Así comenzó el primer viaje misionero de Pablo. Con destino a lo desconocido, guiado solo por la voz del cielo. El barco cortaba las aguas del Mediterráneo como una flecha lanzada por Dios. Pablo, Bernabé y Juan Marcos desembarcaron en Chipre, la isla donde comenzaría la epopeya. En las ciudades costeras, predicaban en las sinagogas. Muchos escuchaban, pero el verdadero enfrentamiento esperaba en Pafos. Allí gobernaba Sergio Paulo, un procónsul romano sabio, curioso y confundido. Había oído de estos hombres judíos que hablaban de un Dios crucificado y resucitado, y quiso escucharlos. Pero no estaba solo. A su lado se arrastraba Elimas, un mago embaucador, ciego de orgullo y lleno de oscuridad. Con palabras suaves y artimañas espirituales, intentaba desviar al gobernador del camino de la verdad. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo enfrentó. Sus ojos, como carbones encendidos, se fijaron en el hechicero. «Tú, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor». Y entonces, con autoridad no humana, declaró: «Ahora quedarás ciego, sin ver el sol por un tiempo». Al instante, una niebla oscura cayó sobre Elimas. Tropezó, gritó, buscó quien lo guiara. El poder de Dios había silenciado la mentira. Sergio Paulo, atónito, creyó. No solo por el milagro, sino porque había visto que la verdad es más fuerte que cualquier hechicería. Y así, en una isla bañada por el sol, el Evangelio conquistó su primer bastión gentil. Pero más pruebas esperaban tierra adentro. Las montañas de Pisidia se alzaban como fortalezas antiguas mientras Pablo y sus compañeros subían hacia Antioquía de Pisidia, una ciudad orgullosa, estratégica, dominada por la religión y el prejuicio. El sábado, entraron a la sinagoga. Tras la lectura de la ley y los profetas, los líderes, por cortesía, invitaron a Pablo a hablar. No sabían lo que estaban desatando. Pablo se puso de pie. La sinagoga quedó en silencio. Y entonces, como un río que rompe diques, proclamó: «Hombres de Israel, y los que temen a Dios,
oíd. Desde Abraham hasta David, desde los profetas hasta Juan el Bautista, Pablo tejió una historia que conducía a un nombre, Jesús. A este Jesús lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. Los corazones ardieron. Algunos lloraban. Otros temblaban. Y cuando terminó, la gente rogó que volvieran al siguiente sábado. La semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió. Gentiles, curiosos, judíos, escépticos, todos querían escuchar al hombre que hablaba con fuego y gracia. Pero la multitud encendió la envidia de los líderes judíos. Se alzaron contra Pablo, lo contradijeron, lo blasfemaron. Pablo no retrocedió. Miró a los gentiles, y declaró con valentía: ya que ustedes la rechazan, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos mandó el Señor: te he puesto para luz de las naciones, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, estallaron de alegría. Y muchos creyeron. La ciudad estaba en llamas. No por fuego visible, sino por algo más feroz, el fuego de la división. Las palabras de Pablo se habían convertido en espada. Para unos, vida eterna. Para otros, amenaza intolerable. Los líderes religiosos, llenos de celos, comenzaron a mover sus hilos. Persuadieron a mujeres piadosas de alta posición, influyeron en los hombres de poder, y desataron una persecución violenta. Los rumores se convirtieron en gritos. Los gritos, en amenazas. Las amenazas, en acciones. Pablo y Bernabé fueron expulsados de Antioquía de Pisidia. Pero al salir, no lo hicieron cabizbajos. No huyeron como derrotados. Sacudieron el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Y siguieron caminando. Porque aunque fueron rechazados por algunos, muchos más habían creído. La iglesia nacía en medio del conflicto, como una flor que brota entre piedras. Y el Espíritu Santo llenaba a los nuevos discípulos de gozo. Pero Pablo no se detenía. Su misión era como un río, imparable. El mapa se desplegaba ante sus pies. El viento llevaba su nombre. Y en su corazón, una certeza retumbaba como trueno. Aún hay ciudades que esperan la verdad. Pablo y Bernabé llegaron a Listra, una ciudad de aldeas y montañas, donde el cansancio del viaje parecía querer vencerlos. Pero la misión seguía llamando. En la plaza del pueblo, un hombre cojo desde su nacimiento escuchó la palabra de Pablo y Bernabé. Con fe, Pablo gritó: levántate y anda. El hombre se puso de pie, y caminó. Un milagro había ocurrido. La multitud, atónita, comenzó a exclamar: dioses han bajado entre nosotros. Licos y Hermes, dijeron algunos, identificando a Bernabé como Hermes, el mensajero, y a Pablo como Zeus. Los sacerdotes de los templos cercanos preparaban sacrificios para ellos. La adoración parecía un sueño, hasta que la realidad se quebró. Pero en medio de la euforia, unos hombres de Antioquía y Iconio llegaron, llenos de odio y celos, y arrastraron a Pablo fuera de la ciudad, apedreándolo brutalmente. La sangre cubrió las piedras. El cuerpo cayó. Y el corazón de la multitud cambió. De adoradores a acusadores. Pero contra todo pronóstico, Pablo se levantó. Con la ayuda de los discípulos, regresó a la ciudad. Su voz, aunque débil, resonaba fuerte. No os desaniméis. Porque a pesar del sufrimiento, la obra continúa. Dios está con nosotros. El llamado estaba claro. La lucha era dura, pero la recompensa eterna. Aunque lastimado y marcado por la persecución, Pablo no se detuvo. En cada ciudad, en cada plaza, en cada hogar, llevaba el mensaje que ardía en su pecho: Jesús es Salvador. Junto a Bernabé, recorrió pueblos y ciudades, fundando iglesias, enseñando compasión, consolando a los nuevos creyentes. No había descanso, no había pausa. Solo una misión que quemaba más fuerte que cualquier obstáculo. Sus cartas y sus palabras empezaron a extenderse más allá de las fronteras conocidas.
El mensaje no era solo para Israel, ni solo para los gentiles, sino para todas las naciones. Pero en el horizonte, sombras se alargaban. Las autoridades religiosas y políticas se juntaban, tramando detener la obra. Y el peligro crecía. Sin embargo, el corazón de Pablo no conocía miedo. Su convicción era firme, su fe inquebrantable. Y mientras el sol se ponía en el occidente, el apóstol se preparaba para enfrentar desafíos aún mayores. Porque sabía que su lucha no era solo por tierras o pueblos, sino por almas eternas. Iconio, una ciudad bulliciosa, esperaba a Pablo y Bernabé con ojos desconfiados y corazones divididos. Las palabras de Pablo habían encendido fuego en otros lugares, y muchos aquí no estaban listos para escucharlas. El peligro se sentía en el aire. Los líderes religiosos tejían una trampa con paciencia y astucia, decididos a acabar con la obra de Dios. Pero Pablo no era un hombre fácil de detener. Con valentía y sabiduría, se enfrentó a las amenazas, predicando con más fuerza que nunca. Las calles se llenaron de debates, encuentros y confrontaciones que parecían un duelo de voluntades y verdades. La tensión llegó a su punto máximo cuando una turba enfurecida quiso arrastrarlo a la cárcel. Pero la gracia y el coraje guiaron a Pablo y Bernabé a escapar, dejando atrás la ciudad, pero llevando en su corazón la certeza de que su misión continuaba. Aunque heridos por la traición y la violencia, su espíritu permanecía indomable. Porque sabían que el verdadero poder no está en las murallas ni en las armas, sino en el amor y la fe que los sostenía. Tras escapar de Iconio, Pablo y Bernabé sentían que el Espíritu los guiaba hacia tierras lejanas y desconocidas. Una noche, mientras oraban, Pablo tuvo una visión clara. Un hombre de Macedonia, con rostro desesperado, suplicaba ayuda. «Ven a Macedonia y ayúdanos», dijo la voz. Sin dudar, prepararon el barco y partieron hacia el norte, hacia Europa, un continente sin conocer la esperanza del Evangelio. Llegaron a Filipos, una ciudad bulliciosa y fuerte, gobernada por romanos y llena de comerciantes y soldados. Aquí comenzó una nueva etapa, un desafío que cambiaría la historia para siempre. En las calles, Pablo predicó con poder y autoridad, enfrentándose a la magia y la opresión. Rescató a una joven esclava poseída por un espíritu adivinatorio, liberándola y rompiendo las cadenas invisibles que la ataban. Pero su victoria trajo consecuencias. Los dueños de la esclava, furiosos, organizaron una turba y arrestaron a Pablo y Silas, que lo acompañaba ahora. Encarcelados, golpeados y humillados, sus cadenas no pudieron detener su espíritu. En la cárcel, cantaban himnos con una fe inquebrantable que pronto sacudiría los cimientos de la prisión. Encadenados en la oscura prisión de Filipos, Pablo y Silas no se dejaron vencer por el dolor ni la desesperanza. En medio de la noche, comenzaron a cantar y orar, alabando a Dios con un gozo que nadie podía apagar. Entonces, de repente, la tierra tembló con un estruendo poderoso. Las puertas de la cárcel se abrieron de par en par, y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero, aterrorizado, pensó que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo, con voz firme, gritó: «No huyas, que todos estamos aquí». Conmovido por aquel milagro y la fe de los hombres encadenados, el carcelero cayó de rodillas y preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió sin titubeos: «Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y tu familia». Esa noche, el carcelero y su familia recibieron la luz que cambiaría sus vidas para siempre. El poder de Dios se manifestó en la prisión, y la noticia se difundió como un fuego que no puede apagarse. Después de la liberación milagrosa, Pablo y sus compañeros se dirigieron a Tesalónica, una ciudad clave en Macedonia. Allí, la palabra de Pablo volvió a resonar con fuerza, tocando corazones y desafiando costumbres. Muchos creyeron, pero la semilla de la persecución también germinó rápidamente. Los enemigos del Evangelio no querían perder su poder ni su influencia. Las calles se llenaron de rumores y acusaciones. Pablo fue acusado falsamente, y una turba enardecida comenzó a buscarlo para hacerle daño.
Pero el Espíritu Santo guió a los creyentes a esconder a Pablo, enviándolo de noche a Berea, una ciudad donde el mensaje fue recibido con mayor apertura. Allí, las Escrituras se estudiaban con celo, y muchos abrazaron la fe con convicción. A pesar de las pruebas, la obra avanzaba con paso firme, pues la palabra de Dios no puede ser encadenada. Tras meses de viaje, pruebas y milagros, Pablo regresó a Antioquía, la iglesia que le vio renacer. Allí, junto a Bernabé, reunió a la comunidad para compartir todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Con voz firme y ojos encendidos, Pablo anunció una verdad revolucionaria. El mensaje de salvación no es solo para Israel, sino también para los gentiles. Dios abre las puertas a todos los pueblos. La iglesia se estremeció ante esta revelación. Los creyentes entendieron que la misión era más grande que cualquier frontera, más amplia que cualquier tradición. Fue en Antioquía donde por primera vez se envió a Pablo y Bernabé como misioneros, pioneros del Evangelio a las naciones. La iglesia creció, fortalecida por el Espíritu, dispuesta a enfrentar cualquier desafío. Porque el llamado era claro: llevar la luz de Cristo a lo último de la tierra. Con la misión expandiéndose, surgieron voces que cuestionaban si los gentiles debían seguir la ley de Moisés para ser salvos. Para resolver esta controversia, se convocó un concilio en Jerusalén, reuniendo a apóstoles y ancianos. Pablo, con valentía y humildad, defendió su ministerio y la gracia que había descubierto entre los gentiles. Dios, que conoce los corazones, dio a los gentiles el Espíritu Santo como a nosotros. ¿Quiénes somos para imponer cargas que ni siquiera nuestros antepasados pudieron llevar? Su palabra resonó con fuerza, y muchos reconocieron la obra del Espíritu en todas las naciones. El concilio decidió liberar a los gentiles de la ley ceremonial, confirmando así la nueva era del Evangelio. Pablo salió fortalecido, consciente de que su camino sería arduo, pero bendecido por la aprobación divina. La misión continuaba, con un mensaje que traspasaba muros, idiomas y culturas. Con la luz del concilio iluminando su camino, Pablo continuó su misión con renovado fervor. Sus viajes lo llevaron por mares y tierras lejanas, predicando, enseñando y enfrentando pruebas que habrían quebrado a cualquiera. Pero su espíritu era indomable. Cada carta que escribía, cada iglesia que fundaba, era un faro de esperanza para generaciones venideras. En prisión o en libertad, en el silencio o en el ruido, Pablo nunca dejó de proclamar la verdad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Su vida, un testimonio épico de fe, valentía y amor inquebrantable. Su legado, un llamado eterno a perseverar, a amar sin medida y a nunca rendirse. Porque la historia que comenzó con un perseguidor, terminó con un apóstol que cambió el mundo. Y hoy, su voz sigue resonando en los corazones que deciden seguir la luz.